Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y con Consejo, a este podcast, su podcast favorito. Y bueno, por supuesto que tocamos muchos temas interesantes y en esta ocasión es muy especial. Tengo invitados muy especiales, se los voy a presentar porque vamos a hablar acerca de un tema que es la cuentoterapia para la vida. Es un gusto para mí poderles presentar a Mariana Bustos y a Lorenzo Payares. Me gustaría que cada uno se presentara con nuestro auditorio para que sepa quién es cada uno y su trayectoria sobre todo. Empezamos contigo, Mariana. Bueno, yo soy Mariana Bustos, soy licenciada en Educación Especial en el área intelectual, terapeuta de habla, lenguaje, juego, aprendizaje, neurocognición, certificada en estimulación temprana del autismo. Y bueno, hace unos 2 años entré en el team de la crianza y así tuve la oportunidad de encontrar la maravilla de la cuentoterapia y a Lorenzo Payares. Y pues fue chistoso porque pues yo busqué prácticamente no en Google alguna formación en la que pudiera yo certificarme para trabajar con cuentos, porque de alguna manera yo usaba los cuentos, pero más desde la parte cognitiva mental. Okay. Pero yo quería como más de manera individual y también en mi labor terapéutica poderlos utilizar como una herramienta no nada más intelectual, sino también emocional, conductual. Así que bueno, encuentro la maravillosa escuela de Lorenzo y por suerte se venía un módulo en Ciudad de México y me animo, el de la autonomía y el abandono, fue mi primero. Y pues empiezo con Anabel, otra maestra de la formación, me enamoro de la formación y pues aquí estoy, aquí sigo. Me invitaste al podcast y ayer justo como preparándome un poco para la charla, se me ocurrió la grandiosa idea de invitar a Lorenzo Payares. Lorenzo Payares lo tenemos en videollamada porque él está en España, él está de verdad regalándonos de su tiempo para estar en este episodio, en este podcast. Y te agradecemos mucho, Lorenzo. Por favor, Lorenzo Payares, platícanos tu trayectoria. ¿Quién es Lorenzo? Por favor. Bien, Pamela. Pues mira, yo empecé hace 43 años como orientador escolar, no sé, psicólogo escolar, creo que le llamáis ahí, y he estado todos estos años desarrollando esas funciones para lo que sería como el Ministerio de Educación de España. Me jubilé hace 2 años y en ese momento pues ya era el coordinador general de todos los temas de las dificultades de aprendizaje. Soy experto en psicología de la lectura, en comprensión lectora, en psicología del neurodesarrollo, con niños con problemas con dislexia, TDAH, discalculia y otros problemas del aprendizaje. En Europa también se me considera como uno de los expertos en funciones ejecutivas y en habilidades no cognitivas. Y todos estos años me jubilé, como te digo, siendo la persona con mayor experiencia, más años de experiencia también en el tema de la psicología de la educación. A todo esto, desde hace 35 años, empecé a desarrollar una metodología que fue a nivel de desarrollo psicoemocional, pero a través de los cuentos. Y creé, con el tiempo, al principio le llamaba cómo mejorar la salud mental a través de los cuentos, en colaboración con pediatras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores de los diferentes ámbitos, y al final fui coordinando equipos de trabajo y fui creando lo que con el tiempo llamé la cuentoterapia. Y eso es lo que he venido también desarrollando a la vez que el trabajo de psicología educativa, pues en el mundo ya, porque ya creamos la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia, de la que soy presidente, y desde entonces pues estamos expandiendo un poco el conocimiento de los cuentos como elementos de sanación a nivel sobre todo psicopedagógico, emocional y terapéutico en diferentes comunidades autónomas, casi en toda España y en varios países iberoamericanos. Y ahí tuve el gusto de conocer a Mariana Bustos y de crear
En México también una de las escuelas que lleva, también la Escuela de México la lleva Carmen González. Y bueno, ahí estamos trabajando porque la gente cada vez se sienta mejor, sobre todo utilizando cuentos con ese objetivo y con ese fin, que imagino que es de lo que vamos a hablar hoy, así que no me extiendo más. Bueno, decir que he trabajado en todos los niveles de la enseñanza, educación infantil, kinder, en primaria, en secundaria, en bachiller, en ciclos formativos y también en la universidad, siendo experto invitado en diferentes másteres educativos. Tengo diferentes libros sobre estos temas y sigo trabajando en muchas cuestiones de este tipo. Lorenzo. Y estoy a vuestra disposición, sí. Me gustaría que nos platicaras, porque sí me llama mucho la atención este tema de cuentoterapia. Yo le comentaba a Marianita que en el tiempo que voy a cumplir 39 años y la verdad es que nunca había yo escuchado este tipo de terapias a través de los cuentos. ¿Qué es la cuentoterapia, Lorenzo? ¿Y cómo es que un cuento puede llegar tan profundo a sanar emocionalmente? Bueno, la cuentoterapia, digamos que habría que desglosar la palabra, aunque es una sola, pero tiene dos raíces, el cuento en sí y la terapia. Pero no la terapia en un sentido de psicoterapia solo, sino terapia en el sentido de lo que ayuda a crecer a las personas. También terapia para los griegos era terapión, que significaba el escudero. Entonces, de alguna forma, yo creo que las personas, no solo los niños, sino los adultos, las personas de todas las edades, necesitan de ese escudero, que es el uso de cuentos. Los cuentos se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Digamos que parte de la humanidad, ya en épocas prehistóricas, alrededor del fuego, probablemente en las cuevas y cavernas, ya estaban utilizando los cuentos. Y lo que sí sabemos es que pues, desde hace miles de años en todas las enseñanzas espirituales y religiosas, por ejemplo en el sufismo, en el mundo islámico, en el zen, dentro del mundo budista, los cuentos jasídicos en el mundo hebreo, las fábulas en el mundo grecorromano y los mitos, las parábolas en el Evangelio cristiano. O sea, digamos que en todas las grandes culturas espirituales se han utilizado los cuentos con ese fin, con un fin de que las personas se conozcan mejor y se sientan cada vez más felices, más en contacto consigo mismos y con los demás. Y eso es lo que intentamos con esta terapia de cuentos, el hacer que las personas se conozcan y a través de ese conócete a ti mismo, que decía era el lema del templo de Apolo en Delfos, en el frontispicio del templo griego, ponía eso, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que los cuentos son uno de los mejores vehículos y más amables para conocerse. No es una terapia dura, sino que es una terapia muy, muy amable. Muy bien. Allá platicándonos tú un poquito, dándonos estos datos de lo que es la cuentoterapia, me gustaría preguntarte, Mariana, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de la cuentoterapia? ¿Qué pasó? ¿Pasaste alguna situación en tu vida? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sucedió contigo, Mariana? Híjole, pues yo creo que fue como un llamado, ¿no? Pues siempre me han gustado los cuentos desde niña. Yo era una niña muy fantasiosa. Bueno, mi niña interior sigue siendo muy fantasiosa. Y te comenté hace unos momentos previos a iniciar el podcast que unos amigos aquí, terapeutas también y escritores, me invitaron a hacer una colaboración con ellos de un taller de niños precisamente sobre cuentos. Y lo hicimos con títeres, porque uno de mis amigos es poeta, es escritor y es muy bueno como para este tema de cuentacuentos, ¿no? Sí. Y pues mi amiga también es excelente escritora también y muy buena terapeuta, y pues se nos ocurre fusionarnos los tres. Sí.
Y después de ese taller se me quedó como esa semillita de la cuentoterapia existe, dónde lo puedo estudiar, me gustaría, ¿no? Y pues allí busco en Google y pongo cuentoterapia y pues automáticamente me aparece la escuela de Lorenzo, y buscando encuentro un número de contacto que era Carmen, y pues bueno, la contacto y resulta que en nada había el primer módulo y Sí, pues lo dije, tomaste. voy, ¿no? Sin expectativas, o sea, yo iba como muy ilusionada porque el tema eran los cuentos y no, bueno, ¿qué te digo? En mi vida personal ha sido para mí una herramienta de sanación emocional, mental, espiritual, pero también en mi desarrollo como mamá Sí. y como terapeuta para darle el acompañamiento tanto a mis niños como a los papás de mis niños, ¿no? Y Lorenzo define el cuento de una manera que a mí me encanta, y él dice que un cuento es ante todo y esencialmente una obra simbólica y un legado de la humanidad. Y para mí es eso, ¿no? Es una obra de arte cada cuento, sí. Es un legado definitivamente que nuestros ancestros nos dejaron a nosotros y que yo como mamá siempre le cuento cuentos a mi hijo con ese fin que sea también un legado para él. Si tienes algún evento especial o simplemente quieres pasar un rato muy a gusto comiendo delicioso y además haciendo un maridaje perfecto con los mejores vinos, te invitamos a que visites la Enoteca Banyec, ubicada en Avenida Colón. No te pierdas esta experiencia con tus mejores amigos, con tu familia, con quien quieras tú venir. Aquí te dejamos las redes sociales de Enoteca Banyec para que hagas tus reservaciones y que conozcas las mejores instalaciones y una comida, gastronomía deliciosa acompañada de un excelente vino. Visita Enoteca Banyec en Avenida Colón. Me gustaría también, Lorenzo, en tu caso, que nos platicaras un poco porque normalmente pues usamos los cuentos como para arrullar a nuestros hijos, ¿no? Que se relajen, que se calmen y que puedan conciliar el sueño. Es como los conocemos comúnmente. Pero en esta ocasión se aplica para poder sanar, para poder tener una mejor estabilidad emocional, mental. Pero ¿de qué manera se logra con la cuentoterapia este objetivo de tener esa sanación? Mi pregunta es, ¿con la cuentoterapia se puede llegar a modificar o a estar plenamente conscientes de nuestro inconsciente? O porque muchas veces, o más bien por lo que he leído, nosotros nos regimos más bien por el inconsciente, no por el consciente. Y vamos tomando decisiones en nuestra vida por el inconsciente, no por el consciente. Mi pregunta es, ¿la cuentoterapia nos trabaja desde el inconsciente para poder lograr esos cambios y esa sanación emocional? Nosotros trabajamos, si habláramos a nivel neurofisiológico, más desde una cosa que se llama el arousal, que es el centinela. Por medio de los cuentos lo que hacemos es que la barrera que hay entre el inconsciente y el consciente sea más permeable. Me gusta más utilizar la expresión subconsciente. ¿Por qué? Porque inconsciente quiere decir lo no consciente. Entonces, si no somos conscientes, siempre se va a quedar en el lugar oculto, ¿no? En el lugar al que no podemos acceder. Sin embargo, los cuentos trabajan desde el subconsciente, que quiere decir debajo de la conciencia, pero en un lugar que está muy cerquita de ese centinela, que es el vigilante que filtra las cosas para que puedan llegar a nuestra conciencia. Y ese va a ser el trabajo de los cuentos, es muy bello, porque el subconsciente, los cuentos, trabajan con símbolos. Los símbolos son imágenes, no tanto palabras. Digamos que el consciente funciona más con el hemisferio izquierdo, que es mucho más verbal, que es mucho más ideativo. Había un autor de psicología evolutiva que se llamaba Vygotsky, que hablaba de pensamiento y lenguaje, ¿no? Entonces el pensamiento, tal y como lo concebimos, ¿verdad?, es como una voz interna
pero es muy oral. Es como que tú ahora mismo te me estás escuchando, probablemente Pamela o nuestros video oyentes, y están pensando, pues sí, esto que dice este señor puede ser o no ser interesante, ¿verdad? Pero lo están diciendo con palabras. Es como le llamamos la voz interior. Lo que en los cuentos sería como en el cuento de Pinocho, Pepito Grillo, ¿no? Es una vocecita que forma parte de la reflexión, de nuestras capacidades reflexivas. Sin embargo, el lenguaje de los cuentos es más antiguo, viene del mundo, por eso hablaba del paleolítico probablemente, en el que todavía el lenguaje oral no estaba tan desarrollado en todas las culturas, también en las culturas indoamericanas. Lo que había eran más relieves, eran más pinturas, o sea, eran más a través de imágenes. Y eso está más en nuestro hemisferio derecho. Entonces esas imágenes representan símbolos, representan ideas, pero no a través de la palabra, sino a través de las imágenes simbólicas. Y en los cuentos, cuando empezamos a contar un cuento, tú estás escuchando las palabras, efectivamente, pero empiezas a ver imágenes, ¿verdad? Empieza como, digo que hablaba de la pizarra interior, pero hoy en día hablaríamos, tú que trabajas en medios de comunicación, de un videoban interior, ¿no? Como una televisión interior, ¿verdad? Que estáis ahí, conforme el cuento se va desarrollando, tú vas, y yo digo, estaba Caperucita Roja por el bosque, ¿no? Pues tú inmediatamente te imaginas un tipo de bosque y otra persona se imagina otro, o un tipo de lobo, o un tipo de caperucita. Pero esas imágenes simbólicas pueden ir accediendo porque están en el subconsciente. El cuento, a través de los símbolos, nos va a permitir que esas imágenes afloren, y esas imágenes, un autor que se llamaba Carl Gustav Jung, le llama arquetipales. Arquetipo quiere decir tipología muy antigua, ¿vale? Y a través de esos arquetipos, de esas imágenes antiguas, empieza a haber información, porque los cuentos son como, decía Mariana Busto, una obra de arte, pero también digo a veces que son el mapa del tesoro de nuestra personalidad. Y esa personalidad que se repite, porque digamos que, igual que pasa en las constelaciones familiares, se repiten de padre a hijo, nuestra historia, digamos que la vamos repitiendo muchas veces, serían esos guiones que tú hablas, ¿no? Inconscientes, que casi nos dirigen más que nuestra cabeza muchas veces, que nuestro ser racional. Bueno, no sé, Pamela, si te estoy contestando o no. Tú ves matizándome si ves que me voy de la pregunta, pero creo que era por ahí, por lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Sí, exactamente. Esa era mi pregunta y bueno, que nos contestaste de una manera muy clara, muy acertada y maravillosa. Podemos, me gustaría, Mariana, en tu caso, nos traes un... Yo le comentaba a Mariana hace un momento, Lorenzo, y a toda la gente que nos está sintonizando, que normalmente uno va a terapia para sanar, para tratar con traumas, con patrones, con conductas, etcétera. Pero cuando vas al psicólogo normalmente, pues ya vas como con una barrerita porque te sientes juzgado, te sientes que te van a analizar, que te van a criticar, y para empezar, partiendo de ahí, pues hay una barrera. Pero le platicaba a Mariana que el hecho de que exista la cuentoterapia se me hace una extraordinaria idea porque automáticamente vas como con la disposición de, ay, me van a contar un cuento, o sea, ya vas como abierto a poder escuchar y no se crea esa barrera, al contrario, se rompe el hielo de una manera extraordinaria con un cuento y no existe esa barrera que te limite a poder tratar con emociones, traumas, patrones o conductas que nos traen muchos problemas a lo largo
de nuestra vida. Ustedes saben que no es un secreto todos los tratamientos de belleza que me hago y se los comparto y les doy el tip, y hoy les paso todas las redes sociales del mejor en todo el mundo para hacerse sus tratamientos de belleza de la piel, de la cara, del cuerpo, de lo que ustedes quieran. De verdad, vayan con el mejor que existe. El Dr. Morphine las va a dejar impresionantes, luciendo una piel 10 años más joven, un cuerpo espectacular y por supuesto en manos de personas que sí saben. El Dr. Morphine es el correcto para que tú puedas hacerte todos los tratamientos de belleza y que tú quieras realizarte. Aquí te dejo todas sus redes sociales. Dr. Morphine, agenda ya la cita. Te van a hacer, las más hasta te van a hacer un descuentito por haber visto este comercial. Eso le comentaba yo hace un momento, Lorenzo, a Marianita. Pamela, cuando tú vas y te cuentan un cuento, no van al racional. Por lo tanto, el racional es muy defensivo. La mente es muy defensiva. Sí. Sin embargo, el niño interior, el niño mágico simbólico, la niña mágico simbólica que todos tenemos dentro, es curiosa. Y además está como programada, ¿no? Nosotros decimos que el érase una vez, o el érase que se era, pues señor, esta historia que voy a contar, cuando yo empiezo con la fórmula de inicio de un cuento, es como si yo tuviera metido una especie de virus residente que tenemos todos, y es que cuando tú oyes las palabras de inicio de un cuento, como puede ser érase que se era, en ese momento el racional se quita, se abre, y entonces hay una apertura a escuchar. Se produce una escucha desde una entrega, porque te estás recordando, como tú decías muy bien, a tu mamá, a esos momentos en la cuna, a esos momentos en la mecedora, en el sillón, que mamá o la persona que te cuida, la abuelita, el abuelito, el papá, te empiezan a decir cosas y empiezan a crear un vínculo amoroso, con lo cual hay una entrega. Tú confías plenamente en la persona que te está dando tetita, que te está dando biberón, que te está sonriendo, que te está acariciando, que te está moviendo, que te está arrullando, ¿no? Y en ese momento las barreras defensivas descienden. Entonces puede entrar el mensaje simbólico del cuento. Por eso que tú decías antes, ¿no? Entonces, esa es la belleza, que tú entras en otro mundo onírico que parece como del mundo del sueño. Por eso el sueño es hermano de himnos, y por eso decimos que los cuentos tienen algo de hipnótico, ¿no? De Milton Edison decía que creaban unas sugestiones internas, ¿no? Creaban un mapa, como te decía, un mapa del tesoro, de dónde están tus problemas, de cuáles son, a través de personajes, cuáles son los personajes que te van a defender, que te van a ayudar, como es el mago, como es la viejita, el hada, y todo ese mundo tan bonito y tan bello de los cuentos que oníricamente te van a hacer que tú te entregues, y a partir de ahí tú vas a empezar a recibir la información que está en el cuento, que es, como ya te digo, como si fuera un programa informático que va a reescribir tus traumas y los va a convertir en soluciones. Es maravilloso que exista este tipo de terapias como es el cuentacuentos. Me gustaría, Mariana, vienes preparada para compartirnos un cuento. Me gustaría que nos contaras este cuento porque quiero que la gente que nos está viendo sepa de lo que se trata y cómo es que se trabaja a través de un cuento. Claro, no es de que la mamá agarre un libro de cuentos y se ponga a contárselo a su hijo y ya está trabajando cuentoterapia. No es así. Creo que se necesita una preparación como la que tiene Lorenzo, como la que tienes tú, Mariana, para poder llegar hasta el punto exacto a la fibra o la raíz de poder llegar a usar un cuento para sanar. Tú traes un ejemplo de un cuento, Mariana. Me gustaría que nos lo compartieras. Bueno, antes de adentrarme al cuento, traigo una maravilla, sí, que ahora que estuve en España le pedí favor a Lorenzo de que, bueno, me hiciese llegar este libro de
del tarot de los cuentos, el camino del tarot en los cuentos maravillosos de la península ibérica. Y bueno, uno de los autores es Lorenzo Hernández Pallares, que tenemos el gusto de que nos está acompañando el día de hoy. Sí. Y en la página 31 habla de una frase que en cada módulo siempre la abordamos. Y es de La olla de oro de James Stevens, y dice: he aprendido que la cabeza no oye nada hasta que el corazón escucha, y lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Y bueno, antes de iniciar con el cuento, me gustaría que Lorenzo parafraseara, ahora que está, porque a mí me gusta más cómo lo parafrasea él. Claro que sí, por favor, Lorenzo. Sí, esa frase que fíjate está escrita en 1905, nada menos, por Jane Stephen, un irlandés fabuloso, pero yo digo que él ahí descubrió lo que ahora se llama la educación emocional, fíjate. Claro. Él decía que lo que el corazón sabía ayer, la cabeza lo comprenderá mañana. Lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Y yo siempre digo que hay que meter también el mundo instintivo, que es el mundo del que tú hablabas, Pamela, del inconsciente, de los símbolos. Y entonces yo parafraseo diciendo que lo que el instinto percibía ayer y el corazón siente hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. O sea, me gusta meter también somos tres centros, somos seres tricerebrales, tenemos un cerebro reptiliano, instintivo, antiguo, aquí en el occipital, luego tenemos dentro el sistema límbico, que es el de los mamíferos, que es el mundo de las emociones, y luego tenemos nuestro córtex, sobre todo el córtex prefrontal, que es el mundo de la mente y de la razón, ¿no? Entonces, lo que percibíamos ayer reptilianamente y sentimos hoy a nivel emocional, la cabeza lo comprenderá mañana, porque la cabeza siempre va bastante más lenta. Aunque lo que intentamos en cuentoterapia, en nuestras formaciones, es que la gente sepa, como tú bien decías, que no es que cuenten el cuento, que lo cuenten ya es positivo. El cuentoterapeuta es el que sabe cuál cuento hay que contar, cuándo hay que contarlo, cómo hay que contarlo y qué preguntas y qué discurso aparece cuando ese cuento es contado. Y deseando que Mariana nos cuente. A ver, Marianita, por favor, danos el ejemplo de cómo es la cuentoterapia. El cuento de Blancanieves, de los hermanos Grimm, que bueno, Lorenzo, si no me equivoco, porque tú estás más adentrado y eres experto en la historia, estos hermanos alemanes, por ahí de la Revolución Industrial, iban de pueblo en pueblo recolectando relatos e historias, y bueno, ellos hacen un libro de cuentos maravillosos en los que dentro de él está Blancanieves. Muy bien. ¿Por qué lo elijo? Porque me identifico mucho con este cuento. Ha sido parte de un fragmento de este cuento, como esa implicación que ha tenido la cuentoterapia en mi vida. Es por eso que elegí este cuento, para que, bueno, los que nos vean puedan comprender no solo como terapeuta, sino también como mamá y como mujer. Muy bien, excelente. Este cuento es de la editorial Edelvives, ilustrado por Benjamín Lacombe. Érase una vez, en pleno corazón del invierno, una reina que cosía al lado de la ventana. A través del marco del ébano contemplaba los copos de nieve que revoloteaban en el aire, como plumas. De pronto se pinchó el dedo y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Sobre el fulgor de la nieve, el rojo era tan hermoso que pensó: ¡ay! Ojalá tuviera un hijo con la piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el cabello negra como el ébano. Poco después, la reina dio a luz una niña, que tenía la piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano. Por eso la llamaron Blancanieves. Pero desgraciadamente la reina murió nada más nacer la princesa. Al cabo de un año, el rey se casó de nuevo con una mujer de extraordinaria belleza, pero orgullosa y arrogante. No podía soportar no ser la más bella.
Todas las mañanas se miraba en su espejo mágico y le preguntaba: «Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella?». Y el espejo respondía: «Oh reina, solo tengo una certeza. Nadie supera tu belleza». Y la reina se quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Mientras tanto, Blancanieves crecía y era cada día más hermosa. Cuando cumplió 7 años, su belleza ya resplandecía como la luz del sol y superó a la de la propia reina. Una mañana, la reina le preguntó una vez más al espejo mágico: «Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella?». El espejo respondió: «Oh reina, eres muy bella, de eso no hay duda, pero Blancanieves supera 1000 veces tu hermosura». Al oír esas palabras, la reina se puso verde de envidia. Odiaba tanto a Blancanieves que sentía náuseas al verla. Los celos y el orgullo fueron creciendo de tal manera en su corazón que ya no encontraba un resquicio de paz ni de noche ni de día. De modo que mandó a llamar a un cazador y le ordenó: «Lleva a la niña al bosque, ya no puedo soportar mirarla. Mátala y tráeme sus pulmones y su hígado como prueba de su muerte». El cazador obedeció y llevó a la desgraciada niña al bosque. Pero cuando empuñó el cuchillo de caza para traspasar el inocente corazón de Blancanieves, la niña se echó a llorar. «Cazador, te lo suplico, perdóname la vida. Te prometo que me esconderé en el bosque salvaje y nunca volveré al castillo». Era tan hermosa que el cazador se apiadó de ella. «Corre, pobre niña», gritó, pero no pudo evitar pensar: de todos modos, te devorarán las bestias. Sin embargo, se sintió inmensamente aliviado de una carga al no tener que matarla. Más tarde salió a su paso un jabalí. El cazador le clavó el cuchillo, le arrancó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina. Ésta ordenó al cocinero que los guisara con sal, y la horrible mujer se deleitó con ellos, creyendo que eran las entrañas de Blancanieves. La princesita erraba como un alma en pena, perdida en el inmenso bosque. Al oír el más mínimo ruido de las hojas, se sobresaltaba. Echó a correr desesperada, pisando zarzas y afiladas piedras que dañaban sus pies. Las bestias salvajes se cruzaban en su camino sin hacerle ningún daño, pero ella siguió corriendo todo lo lejos que le permitieron sus piernas. De pronto, Blancanieves vio una cabaña y entró en ella para descansar. Todo en el interior era delicado y pequeñito y relucía con una limpieza impecable. En la mesa había dispuestos 7 platitos diminutos, cada uno de los cuales tenía sus correspondientes cubiertos y su vaso. Contra la pared se alineaban 7 camitas, cubiertas con sábanas pequeñas y blancas. La niña tenía tanta hambre y tanta sed que tomó de cada uno de los platitos un poco de verdura y un pedazo de pan, y de cada vaso bebió una gota de vino, pues no quería que ninguno de los comensales se quedara sin su cena. Luego, agotada, probó las camas, pero ninguna era de su tamaño. Todas eran demasiado largas y otras cortas. Por fin, la 7ª camita era justo de su tamaño, y en ella Blancanieves se quedó profundamente dormida. Al caer la noche volvieron los dueños de la cabaña. Eran los 7 enanitos que regresaban de la montaña, de donde trabajaban buscando hierro y oro. Cuando encendieron sus 7 lamparitas, la casa se iluminó. Notaron que allí había estado alguien, pues los objetos no se encontraban en su lugar habitual. «¿Quién se ha sentado en mi silla?», preguntó el primero. «¡Ay! ¿Quién se ha comido de mi plato?», dijo el segundo. «¡Ay! ¿Quién ha cogido mi trozo de pan?», exclamó el tercero. «¿Quién ha probado mi verdura?», se extrañó el cuarto. «¿Quién ha usado mi tenedor?», se quejó el quinto. «¡Ay! ¿Quién ha cortado con mi cuchillo?», se sorprendió el sexto. «¿Quién ha bebido de mi vaso?», refunfuñó el séptimo.
Entonces el primer enanito se dio la vuelta y vio que su cama estaba algo deshecha. ¡Ay! ¿Quién se ha sentado en mi cama? Los demás acudieron corriendo y añadieron: ¡Oye, mi cama también! ¡Alguien se ha acostado en ella! El último enanito descubrió a la niña dormida y llamó a los otros, que se amontonaron a su alrededor, emitiendo exclamaciones de sorpresa. Fueron corriendo a buscar sus 7 lamparitas y alumbraron a Blancanieves. ¡Cielo santo! ¡Qué niña más hermosa!, dijeron boquiabiertos. Se quedaron tan embelesados que no fueron capaces de despertarla. El 7º enanito durmió con sus compañeros, 1 hora en cada cama, hasta que se hizo de día. Al día siguiente, cuando Blancanieves despertó, se asustó al ver a los enanitos. ¿Quién eres?, le preguntaron amablemente para tranquilizarla. ¿Y de dónde vienes? Blancanieves les contó quién era y cómo su madrastra había intentado asesinarla. Les habló del cazador que le había salvado la vida y de su larga carrera hasta llegar a la cabaña. Al escuchar el relato, los enanitos quedaron conmovidos. «Si quieres, puedes cuidar de nuestra casa», le propusieron. «Cocinar y hacer las camas, coser y tricotar, cuidar que todo esté limpio y ordenado. Y puedes quedarte con nosotros, no te faltará nada». «Acepto de todo corazón», dijo Blancanieves. Así se quedó con los enanitos del bosque, cuidando de que todo estuviera siempre limpio y en orden. Por la mañana los enanitos se iban a la montaña para extraer hierro y oro de su mina. Cuando regresaban, por la tarde, Blancanieves los esperaba con la cena preparada. Como la niña pasaba todo el día sola, los enanitos le pusieron sobre aviso. «No te fíes de tu madrastra, Blancanieves. Pronto se enterará de que vives con nosotros y querrá vengarse. Sobre todo, no dejes entrar a nadie, En su palacio, la reina creía que volvía a ser la más bella de todo el reino. Durante mucho tiempo vivió con el corazón aliviado, hasta que un día invocó de nuevo al espejo. «Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella?». Y el espejo respondió: «Oh reina, eres la más bella de este reino, de eso no hay duda. Pero más allá de las montañas, en la cabaña de los 7 enanos del bosque, Blancanieves supera 1000 veces tu hermosura». La reina se enfureció, pues sabía que el espejo siempre decía la verdad. Comprendió que el cazador le había engañado y que Blancanieves seguía con vida. Pensó una y otra vez en el modo de hacerla desaparecer. Debía ser la más bella del reino, o los celos la devorarían. Por fin supo lo que tenía que hacer. Se maquilló y se vistió como una vieja vendedora ambulante, con un aspecto irreconocible. Se puso en marcha hacia la cabaña de los 7 enanitos más allá de las 7 montañas. Al llegar a la casa, llamó a la puerta. «Salid a mirar mi hermosa mercancía. Salid». Blancanieves miró por la ventana y exclamó: «Buenos días, anciana, ¿qué vendes?». «Cintas de todos los colores», respondió la anciana mientras se sacaba del bolso una cinta de seda de color vivo. «No creo que pase nada si dejo entrar a esta mujer», dijo Blancanieves. Confiada abrió el cerrojo de la puerta para comprar la bonita cinta. «Niña», dijo la vendedora mirando de arriba abajo el atuendo de Blancanieves, «¿cómo vas vestida? Ven para que te abroche correctamente el corsé». Blancanieves se acercó a la mujer sin sospechar. La vieja le ató el corpiño con tanta prisa y con tanta fuerza que Blancanieves no pudo respirar y cayó al suelo desmayada. «¡Ah! Ahora soy yo la más hermosa», exclamó la vieja riéndose mientras salía a toda prisa de la cabaña. Al caer la tarde, los enanitos volvieron a casa.
Imaginad el susto que se llevaron los pobres al ver que su querida Blancanieves estaba en el suelo inerte. Al levantarla se dieron cuenta que tenía el corsé demasiado apretado. En cuanto cortaron la cinta, la niña pudo respirar y recuperó el color. Cuando los enanitos supieron lo que había ocurrido, exclamaron: ¡Ay, Blancanieves, la vendedora no era tu madrastra! Desde hoy no dejes que nadie entre en casa cuando nosotros no estemos. En cuanto llegó al palacio la horrible madrastra, ¿qué crees? Interrogó al espejo de nuevo. Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella? Igual que la vez anterior, el espejo le respondió: Oh, reina, eres la más bella de este reino, de eso no hay duda. Pero más allá de las montañas, en la cabaña de los 7 enanos del bosque, Blancanieves supera 1000 veces tu hermosura. Al oír sus palabras, la reina se quedó tan conmocionada que se le heló la sangre en las venas. ¿Cómo era posible que Blancanieves siguiera con vida? Esta vez mi magia acabará con ella, murmuró. Como era bruja, fabricó meticulosamente un peine envenenado, y luego, disfrazada de anciana una vez más, emprendió el largo camino hacia las 7 montañas y la cabaña de los enanitos. Llamó a la puerta exclamando: «Salid a mirar mi hermosa mercancía, salid». Blancanieves miró por la ventana. «Sigue tu camino, anciana. No debo dejar que nadie entre en casa». «Pero al menos podrás mirar», dijo la bruja mientras le enseñaba el peine envenenado. A Blancanieves le gustó tanto el peine que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando terminó de pagar, la anciana le propuso: «Ahora te voy a peinar como es debido». La pobre Blancanieves se confió y dejó que la peinara. Pero en cuanto la bruja clavó el peine en el pelo de la niña, la ponzoña hizo efecto. Blancanieves perdió el conocimiento y cayó al suelo. ¡Ah, ja, ja! ¡Prodigiosa belleza!, susurró la cruel madrastra. «Al fin acabé contigo». Por suerte era casi de noche y los enanitos volvían a casa. Al ver a Blancanieves desmayada en el suelo, sospecharon inmediatamente de la reina. Examinaron a la niña y descubrieron el peine envenenado. En cuanto lo retiraron, Blancanieves recobró los colores. Al escuchar lo sucedido, los enanitos volvieron a prevenirla y una vez más le recordaron que fuera más prudente y que no abriera la puerta bajo ningún pretexto. De regreso al palacio, la siniestra mujer fue corriendo hasta su espejo. «Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella?». Una vez más, el espejo respondió: «Oh, reina, eres la más bella de este reino, de eso no hay duda. Pero más allá de las montañas, en la cabaña de los 7 enanos del bosque, Blancanieves supera 1000 veces tu hermosura». Al oír estas palabras, la madrastra no pudo contener la ira. «Vas a morir, Blancanieves, aunque me cueste la vida». Se retiró a una cámara secreta para fabricar una manzana envenenada. La manzana era blanca por un lado y roja por el otro. Tenía un aspecto tan delicioso que era imposible resistir la tentación de morderla, pero quien lo hiciera moriría en el acto. Cuando la manzana estuvo lista, la reina se maquilló y se disfrazó de campesina, y así vestida, cruzó las 7 montañas para dirigirse de nuevo a la cabaña de los 7 enanos. Cuando la campesina llamó a la puerta, Blancanieves se asomó a la ventana. «No puedo abrir la puerta a nadie. Los enanitos me lo han prohibido». «Como desees», respondió la anciana. «Le venderé mis manzanas a otro, pero ¿acepta esta como regalo?». «No puedo aceptar regalos», replicó Blancanieves. «¿Temes acaso que esté envenenada?», dijo la anciana con sorna. «Mira, voy a cortarla en 2. Te daré la mitad roja y yo me quedaré con la blanca». La manzana estaba tan hábilmente fabricada que solo la mitad roja contenía veneno.
Blancanieves ya no pudo resistirlo y cogió la otra mitad, cuando la campesina mordió su trozo. Al primer mordisco cayó al suelo. La reina le echó una feroz mirada y estalló en estridentes carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Hermosa niña de piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabello negro como el ébano. Esta vez los enanitos no podrán devolverte la vida. De nuevo en el palacio, la reina fue corriendo a invocar al espejo. Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella? Entonces el espejo respondió, oh reina, solo tengo una certeza, nadie supera tu belleza. Y la reina quedó satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Y la pobre Blancanieves, envenenada. Al volver a casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo sin aliento. Estaba muerta. La levantaron, la examinaron en busca de algún objeto envenenado, le aflejaron el vestido, la peinaron, la lavaron con agua y vino, pero no lograron reanimarla. Su querida niña no se despertaba. La colocaron en una cama y se sentaron a su alrededor para velarla. Lloraron durante 3 días seguidos. Luego quisieron enterrarla, pero había conservado el color de sus hermosas mejillas sonrojadas y parecía que estuviese viva. No podemos entregarla a la oscura tierra, decidieron. Entonces fabricaron un ataúd de cristal para poder admirarla por todos lados y escribieron con letras de oro, añadiendo que era una princesa. Luego instalaron el ataúd en una roca donde siempre se quedaba uno de ellos para velar el cuerpo. Los animales también acudían para llorar a Blancanieves. Primero llegó un búho, luego un cuervo y por último una paloma. Pasaron los días, los meses y los años. En su ataúd, Blancanieves conservaba la piel blanca como la nieve. Los labios seguían siendo extraordinariamente rojos como la sangre. Y su cabello mantenía el negro brillo del ébano. Parecía que estuviera sumida en un profundo sueño. Un día pasó por el bosque el hijo de un rey que se encontraba de viaje. Se dirigía a la cabaña de los enanitos para pasar allí la noche. Al ver el ataúd quedó prendado de Blancanieves. Luego leyó la inscripción en letras doradas e hizo un ruego a los enanitos. Dadme ese ataúd. A cambio, les concederé cualquier cosa que me pidan. No lo venderíamos ni por todo el oro del mundo, contestaron los enanitos. Entonces, regalármelo. Si no pudiera ver a Blancanieves, mi vida no tendría ningún sentido. Ay, les prometo que cuidaré de ella y que honraré como si fuera mi bien más preciado. Las palabras del príncipe conmovieron a los enanitos, que le cedieron el ataúd. El príncipe ordenó a sus sirvientes que lo transportaran a hombros, pero estos tropezaron con las raíces de un árbol. La caída fue tan violenta que el trozo de manzana envenenada salió de la garganta de Blancanieves. ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? Exclamó, mientras apartaba la tapa de cristal. Estás conmigo, respondió el príncipe loco de alegría. Le contó lo sucedido y murmuró, te quiero más que a nada en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Quiero que nos casemos. Blancanieves se enamoró del joven príncipe y feliz aceptó acompañarlo. Para celebrar la boda organizaron una gran fiesta a la que también invitaron a la odiosa reina. Esta se vistió con sus mejores galas. ¿Y qué crees? Se puso ante el espejo. Espejo mágico, voz de las tinieblas, ¿quién de este reino es la más bella? Oh, reina, eres muy bella, de eso no hay duda. Pero más allá de las montañas, la joven novia supera 1000 veces tu hermosura. Al oír esa respuesta, la horrible mujer se puso a gritar, presa de la rabia y del miedo. Al principio se negó a ir a la boda, pero le pudieron los celos. Tenía que asegurarse, tenía que ver a la novia. Cuando entró en el salón de baile, la reina reconoció inmediatamente a Blancanieves. Se quedó paralizada de terror.
pero ya habían ordenado calentar sobre carbón ardiendo los zuecos de hierro con los que se castigaba a las brujas. Con unas pinzas los pusieron delante de la reina. La terrible madrastra tuvo que calzarse los zuecos incandescentes y bailar y dar vueltas y más vueltas en medio de los invitados hasta que cayó muerta. En este glorioso día, los invitamos a la celebración de la boda del rey y la reina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Tú sabes que tu sonrisa le puede cambiar la vida a alguien o a muchos? Y más si tu sonrisa está espectacular. Y es que si estás buscando tener una sonrisa de 10, yo te recomiendo que vayas a Clínicas SR Veracruz con Gabriela Santiago, que te va a dejar espectacular, luciendo una sonrisa radiante y perfecta. Te voy a dejar todas sus redes sociales para que agendes tu cita si andas en busca de un especialista en ortodoncia o cirugía bucal. Bueno, agenda tu cita en estos momentos. Te dejo aquí mismo sus redes sociales para que lo hagas ya y puedas lucir una sonrisa de 10. Oh. Pero ahora, ¿cómo llevamos a este cuento a que nos llegue a nuestro corazón y después trabaje en nuestra mente y nos ayude a sanar? Híjole, pues a ver, aprovechemos a ver, que Lorenzo está aquí. A ver, para Lorenzo. Que él nos nutra con esto. Por favor. Una de las cosas que se ha dicho siempre es que el niño cuando oye el cuento luego te va a decir otro día que se lo repita, ¿verdad? Ajá. Va a querer más. Normalmente los cuentos en la tradición se dicen que hay que contarlos al menos 3 veces, porque una de las veces va a llegar a la cabeza. Y va a ser, ahora lo hemos escuchado, si fuera la primera vez diríamos, ¿qué está pasando aquí? Entraría la cabeza en funcionamiento. Luego la segunda vez entraría más lo emocional, aunque ya ha entrado la primera vez, pero entraríamos a un nivel más profundo. Y por último entraríamos en un nivel más simbólico. Entonces una de las cosas que se hacen en cuentoterapia pues sería lo primero preguntar qué te rechinó del cuento, ¿cómo sería la palabra? Como que te asombró. ¿Qué te hizo más ruido? Ajá. Me pregunta. Sí. Podríamos empezar, ¿no? Ya que estamos, como no podemos interactuar con el resto de video oyentes, pues quizás estaría bien, ¿no? Que tú misma hicieras de conejillo de India, en el sentido de qué fue lo que este cuento te... Lo que más me hizo más ruido, sí hubo algo, digo, varias cositas, pero más, el hecho de que la bruja, bueno, la reina, no solamente se quedó con el conformarse de que el cazador la matara, sino que aparte me traes los pulmones y el corazón, ¿no? Era así, o sea, esa es mucha hazaña, eso me hizo mucho ruido. ¿Verdad? Sí. Es muy... primero porque es muy gore, ¿no? Muy sanguinario, ¿no? También nosotros siempre decimos que hay que intentar ir al análisis simbólico, no superficial, porque si nos quedáramos con el cognitivo, pues ya podríamos hasta decir, uy, esto contárselo a los niños. Los niños oyen esto y sencillamente les entusiasma, ¿no? No ven desde el juicio racional que nosotros hacemos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a ti lo que te chocó, ¿no? Te rechinó, te friccionó en tu mente, tiene que ver con lo que se llama el canibalismo ritual, ¿no? El canibalismo ritual tendría que ver con que lo hacían también pueblos como muchos de Mesoamérica, ¿no? Que es que a veces comían parte de miembros o de órganos no solo de sus enemigos, sino de sus personas más admiradas, ¿no? No tenía por qué ser por medio de sacrificio, sino, bueno, pues la muerte de la persona, ¿no? Los propios familiares compartían esos órganos. ¿Por qué? Por lo que tenían de simbólico esos órganos. ¿Qué es lo que quería? Ser como ella. O sea, en realidad la madrastra envidia a la juventud que tiene, ¿no?
cosa que nos pasa a todos, ¿no? Siempre me gusta torear y esta tarde tuve un momentito para ver uno de tus entrevistas, de tus podcasts, ¿no? Que era a tu hijo, ¿no? Adolescente, ¿no? Entonces, pues siempre, claro, cuando los adultos estamos ya en una fase en que empezamos a ser más, tú eres jovencísima, ¿no? Pero empezamos a ser más mayores, pues de alguna forma queremos tener esa energía que tiene el adolescente, o esa piel, o esa espontaneidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, en el cuento simbólicamente lo que está hablando es de esto, ¿no? De cómo nos cuesta ir entrando de la juventud a la adultez, ¿no? Que sea una adultez temprana, como es vuestro caso, ¿no? Pero la parte que nos está rompiendo nuestro narcisismo, ¿no? Porque yo recuerdo una amiga que decía, ay, qué chico más guapo, ¿no? De otra persona que estábamos viendo. Y otra amiga decía, no es guapo, es joven. Como que qué difícil que haya alguien joven feo, ¿no? Que haya gente más guapa dentro de la juventud. Pero ya la propia juventud tiene ese halo de belleza, ¿no? De inocencia, de por estrenar, ¿no? Bueno, entonces ahí estaría una parte cognitiva que sería quizá lo que nos está poniendo delante a quien esto le rechina, ¿no? De que se la come es esa parte también de cuando vemos un bebé y dice alguna gente, ¡ay, que me lo como!, ¿no? Sí. Pues ese me lo como está como quiero ser como el bebé. Que quiero tener esta cosa. O en el caso del adolescente, queremos tener esa juventud. Queremos poseer esa fuente de la eterna juventud. Luego, claro, no nos da tiempo ni mínimamente, ¿no?, de analizar, pero otra de las preguntas que haríamos sería ¿con quién te identificas del cuento? ¿Qué sentías también? ¿En qué momento? ¿Qué te recordó? ¿Te recordó algún sentimiento que has tenido en la vida? ¿Algo que ha pasado con los personajes? No quiero que nos haga un harakiri psicoemocional, no estamos en psicoterapia, ¿no? Sí. Pero bueno, valdría cualquier cosa que dijerais, ¿no? A lo mejor ahora Mariana, ¿no? Por no centrarnos en ti, Pamela. ¿Qué sería la parte emocional del cuento que a ti te ha conmovido? Que a mí me ha conmovido, mira, pues las 3 veces que ella cae en abrirle a la anciana, y pues, ¿no? Cómo su inocencia vuelve a caer en esta parte de que a pesar de que los enanitos le dicen no le abras la puerta a nadie, pues ella 3 veces le abre la puerta en este caso a la bruja, ¿no? Claro, entonces pues estaría hablando, en este caso si estuviéramos en una sesión de cuentoterapia, pues estaríamos hablando de la vulnerabilidad, de la confianza a veces de sentimentalmente una persona que quizá a veces estaríamos hablando en el grupo de, en este caso a Mariana, ¿no? De por qué te entregas tanto, de por qué no pones ciertas barreras, que a veces es bueno cerrar ciertas puertas emocionalmente, porque si no pues nos pueden invadir, nos pueden devorar, pueden entrar en lo más íntimo de nosotros. Fíjate, la palabra intimidad, qué bonita que es, ¿no? Timo, que quiere decir de la glándula del timo, estar dentro de esa glándula, porque la glándula del timo es la que coordina las otras glándulas y por lo tanto nuestros estados emocionales. O sea, que intimar con alguien es como entrar dentro de sus estados emocionales, ¿no? Entonces, pues estaríamos hablando de esta parte nuestra, de ser demasiado confiado o de emocionalmente tener demasiado pocos filtros y demasiada poca desconfianza, porque la desconfianza nos protege. Y probablemente una persona que emocionalmente esto le ha tocado es alguien que ha sido dañado a veces, que ha sentido que te han vulnerado, que se han aprovechado de ti. Y aquí pues todo el grupo entraríamos en
que quedaría también para una sesión de horas, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros también, Pamela, en los 3 símbolos. Si estuviéramos ahora con un diccionario de símbolos, veríamos qué es el corpiño, qué es el peine y qué es la manzana, porque ha sido 3 veces, ¿no? Pues, ¿te acuerdas que yo hablaba de los 3 cerebros, ¿no? Sí, recuerdo. Y de estos 3 centros. Pues el corpiño lo que le aprieta es el pecho. O sea, lo primero que quiere matar es su mundo sentimental. Lo quiere constreñir. No quiere que ella pueda sentir ese amor que ella siente hacia la vida y que le hace ser tan espontánea, ¿no? A Blancanieves. Luego el segundo ataque va a la peineta, ¿no? Que está en el cerebro, en la cabeza. Entonces lo que no quiere es que piense, que no quiere que sea inteligente, no quiere que sea brillante, no quiere que sea chispeante, ¿no? Que tenga esa espontaneidad ese punto de ese brillo de lista, de inteligencia, ¿no? Y lo tercero es la manzana que se le atraganta, es la parte instintiva, la parte corporal, ¿no? Y que la deja dormida. No quiere que su cuerpo sienta, no en el sentido sentimental, emocional, sino sexual, sensoriomotriz, de bailar, de moverse, ¿no? La deja como en un letargo, ¿no? Por ahí también estaría ese deseo de la bruja, ¿no? Lorenzo, ¿y ves esta parte donde ella, pues, los enanitos la meten como al ataúd de cristal? De cristal. Y pues es cuando ella entra como a sí misma, ¿no? Como ese momento de introspección, pero me llama la atención porque la historia endulcorada que todos conocemos es la de la versión animada de Walt Disney, del beso del príncipe, donde la despierta el beso del príncipe encantado, pero en este caso nos damos cuenta que no, que ella misma expulsa ese pedazo de manzana envenenado. Y ahí me gustaría que Lorenzo nos explicara esta parte de la que nos ha hablado mucho, que es como cuando ella ya está lista para la hierogamia, para el matrimonio sagrado, ¿no? Si ya estás cansada de lucir siempre igual y como que quieres un cambio de imagen, algo que te transforme, algo que te haga lucir más espectacular, yo te recomiendo que vayas con Che Aldazaba. Excelente estilista donde te van a hacer grandes cambios de imagen, si quieres algún diseño de color, maquillaje, peinado, lo que tú necesites para ese evento especial o simplemente porque quieres lucir guapísima o guapísimo, ve con Che Aldazaba. Aquí te dejo sus redes sociales para que lo contactes y agendes tu cita y luzcas como una estrella. Sí, y además el cuento empieza que me pierdo en el sentido que me engolosina. El cuento, si acordáis, aparece por una carencia, y es que la mamá, antes de morir, claro, tiene a la niña, tiene una carencia, es que no tiene hijos, ¿no? Y quiere tener una hija. Y empieza a ver el blanco de la nieve, el rojo de la sangre y el negro del ébano, ¿no? Y entonces quiere una hija que tenga la piel blanca, los labios rojos y el cabello negro, ¿no? Esos tres colores aparecen, fijaros, en la alquimia, que es otra de las grandes artes de la conciencia universal, ¿no? No la alquimia de transformar un metal en otro, sino lo que llamábamos la alquimia interior, ¿no? El proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación está el nígredo, el negro, está el rúbedo, el rojo, el álbido, el blanco, para llegar al rúbedo, que es al rojo, ¿no? Y ese rojo es el que está hablando tú, Mariana, del hierogasmo. El hierogasmo se llama la unión de los gametos. Es cuando el príncipe y la princesa se unen al final y son felices, ¿no? Pero antes de unirse, claro, ella ha tenido que pasar por toda una serie de procesos difíciles, de mortificaciones, y en eso ha sido que ella tiene que estar en un proceso, digamos, de meditación, de mindfulness, ¿no? De estar en su propio centro, de estar reposando, ¿no?
Entonces eso que parece que ha sido muy malo, que ha sido el envenenamiento por medio de la manzana también tiene dos sentidos. Por una parte es como un corazón, es el símbolo del amor, porque es roja la parte que ella toma, pero por otra parte la manzana es la manzana del árbol del bien y del mal. Por lo tanto también el árbol de la sabiduría, de la conciencia. Es como Eva, que ha mordido, pero a partir de ahí tiene el libre albedrío, tiene la voluntad, pero se atraganta, es como mucha sabiduría para ella. Y van a ser los sirvientes, no el príncipe, los que al tropezarse por un descuido van a hacer que ella expulse la manzana, pero va a ser fruto casi del azar. Y esto quiere decir que a veces en nuestros procesos personales son cosas aleatorias que a veces no nos imaginamos. Es de pronto que nos encontramos con un amigo y nos dice una frase, o abrimos un libro y nos encontramos un trozo que dice, parece que está escrito para mí, ¿no? Es lo que se llama la sincronicidad muchas veces. Bueno, no me quiero enrollar porque ya os digo que este cuento tiene mucha enjundia y necesitaríamos varias horas para poder analizarlo. No sé si estoy contestando a vuestra pregunta. De cómo de un cuento aparentemente de niños se van desglosando tantas y tantas y tantas cosas, situaciones, momentos, aprendizaje. No, definitivamente no es como un cuento normal. O sea, sí verdaderamente veo cómo se va desmenuzando el alma, ¿no? Que era lo que nos comentaba Lorenzo desde un principio. Se desnuda, se desmenuza con tanta tacto, delicadeza, con las palabras adecuadas, con el cuento adecuado. Acuérdate, por ejemplo, del espejo, ¿no? Cuando tú decías del inconsciente. Sí. El espejo forma el inconsciente. Ella se pone a mirar en un espejo. Es como mirar al fondo de un pozo, que es siempre el inconsciente, ¿no? Y además, ¿te acuerdas la frase que decía Mariana? Decía, la voz de las tinieblas. Sí. Porque la voz de las tinieblas es de las tinieblas, no es de la luz. Sí. Y la voz de las tinieblas es el ego de ella, su personalidad, que está envidiosa, porque aquí lo que se va a dar es lo que hablábamos, el complejo de Edipo, pero no por parte de la niña. Yo siempre digo que el complejo de Edipo es más bien de los padres hacia los hijos. Los niños y las niñas están en la inocencia, ¿no? Que sería lo que están representando los 7 enanitos, ¿no? En la fase de latencia, están en la pubertad. Están todavía que no son ni siquiera adolescentes. Están en una cosa de no ser nada. La fase de latencia es como la leche, ¿no? Como algo blanco, puro. Y sin embargo, es la curiosidad de la chica lo que le va a llevar a abrirle la puerta a la voz de las tinieblas, ¿no? Que es la propia bruja, ¿no? Claro, ¿y cuántas veces no, Lorenzo, esa voz de las tinieblas es nuestro ego mismo, ¿no? Sí. Es una voz muy egoica y muy egoísta, ¿no? Que le quiere chupar la sangre si os dais cuenta, la rabia se va acumulando cada vez más. Sí. Primero quiere comerse su hígado y sus pulmones, pero al final lo que quiere es que desaparezca, ¿no? Porque le está recordando que ella está envejeciendo, que ella ya no es la más guapa, que hay alguien que es más atractivo, y todo eso es para el ego un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces está la sabiduría, que sería, si el hada, si hubiera aparecido un hada, pues sería la voz de la sabiduría que diría, bueno, pues no pasa nada, esto forma parte del discurrir de la vida, y el hada madrina es la que ayuda, como las madrinas y los padrinos ayudan a sus ahijados, ¿no? Pero estaría la otra parte de este ego que no quiere envejecer, no quiere arrugarse, no quiere alcanzar otros estados menos esplendorosos y que se aferra a quitarle la vida a quien le recuerda eso, ¿no? Que en este caso es Blancanieves. Y por ejemplo, este tipo de terapias, la cuentoterapia, la pueden tomar cualquier persona a cualquier edad. Sí, nosotros la utilizamos a partir de que el niño empiece a hablar. Quiero decir,
o sea, cuando nosotros, yo siempre digo un poco de broma, que cuando se habla de la infancia no se habla bien de ella. ¿Por qué? Porque infancia quiere decir no fancy, de fonis, hablar. Infancia sería cuando uno no habla, de los 0 a los 2 años. Y cuando uno empieza a hablar, habría que hablar de fancia, no de infancia. O sea, serían fantiles, no infantiles. Pero bueno, serían los niños de 3, 4, 5 años, es cuando Piaget, uno de los psicólogos de la psicología evolutiva, dicen que el niño está en la etapa preoperacional o mágico-simbólica. Entonces, de los 3 a los 7, 8 años es cuando mejor entienden los niños estos cuentos. Pero los adultos también, ya habéis visto, si metemos el racional y empezamos a analizar símbolos, entonces los cuentos son para todas las edades. Y de hecho, Mariana nos ha traído un cuento maravilloso, un cuento de tradición oral. Pero podríamos estar utilizando también algún cuento ilustrado, de los cuentos de imágenes, con ilustraciones, más cortitos, que también los podemos utilizar con fines cuentoterapéuticos. Y también podríamos utilizar, como dije al principio, algún cuento zen, algún cuento sufí, que también nos podría ayudar. O sea, todos los tipos de cuentos, sabiendo utilizarlos, que eso es lo que aprendemos en cuentoterapia y en nuestras formaciones. Cuando he dicho antes, Mariana, que le había ayudado mucho, es porque son 15 talleres diferentes. Y cada uno de ellos toca un aspecto de la sensibilidad y de la psique humana. Por ejemplo, este cuento de Blancanieves pues, vendría muy bien para la envidia y también podría valer muy bien para la autonomía y el abandono, y es que cuáles son los vínculos con los padres, o en otro de los talleres, que sería el Edipo, que es como estas relaciones paterno-filiales, como se dan. Pero tenemos talleres para el miedo, tenemos talleres para el tema de la identidad sexual, tenemos talleres con el orgullo, o con la vergüenza, o con la cooperación, o con el egoísmo. O sea que tenemos, digamos, un elenco de talleres que pueden ayudar a cada una de las cosas básicas que actúan en la psique humana y que nos dañan o que nos ayudan a ser mejor personas. Ser mejor personas. Lorenzo, acabas de decir algo bien interesante, porque, bueno, a través de la cuentoterapia, mi pregunta como para concluir este episodio sería, ¿logramos tener un cambio? ¿Logramos trascender traumas? ¿Logramos romper patrones? ¿O modificamos y transformamos? La palabra adecuada sería cambio o transformación. Oigan, y bueno, si quieres lucir, tú como mujer bellísima, hermosa que eres, quieres lucir unas manos preciosas, pues tienes que ir con mi amiga Erika Ruiz. Te va a dejar unas manos sensacionales, unas uñas divinas. Aparte hay un montón de colores, diseños que puedes elegir a tu gusto, al tamaño que quieras tus uñitas, la forma que quieras tus uñitas, y vas a quedar feliz y más hermosa que nunca. Así que ya sabes, ahí te vamos a dejar todas las redes sociales donde puedes hacer tu cita con Erika Ruiz y quedarás más guapa que nunca. No lo olvides. Yo te diría que son 2 niveles de crecimiento personal. Normalmente vamos a ir transformando, incluso transmutando muchas de nuestras partes de la personalidad. Y si eso se produce de una forma sólida, va a producir incluso cambios. Yo creo que la transformación supone la aceptación de muchas de las partes que componen nuestra personalidad, pero que si una terapia es profunda, también va a producir cambios. Cambios en el sentido de, si no para siempre, sí, digamos, que se van a extender en el tiempo hasta que volvamos y podemos caer. Los seres humanos muchas veces tropezamos como Blancanieves, que le abre 3 veces la puerta a la madrastra bruja, ¿no? Pero eso no quiere decir que no aprenda, ¿eh? Ya va a ir aprendiendo.
Yo creo que, yo digo que en cuentoterapia lo que intentamos es crear conciencia, Pamela. Entonces, cuando uno es consciente, ya está en el camino de la luz. No, y me encanta porque te escucho hablar a ti, Mariana, a los dos. Y normalmente vamos por la vida hablando por hablar, realmente no hay una conciencia ni siquiera de lo que decimos. Ahorita lo que tú comentabas, Lorenzo, de que ya normalmente le decimos infancia, ¿no? Pero no, a ver, de tal edad es infancia, pero de tal edad ya es fante, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que sin querer nos van programando, pienso yo, que no nos damos cuenta y así vamos por la vida, ¿no? Pero que, bendito Dios, existe la cuentoterapia, existen personas capacitadas como Lorenzo, como Mariana, que nos ayudan, nos extienden esta herramienta para poder lograr ser mejor personas y podamos tener este crecimiento y esta sanidad. Finalmente, me gustaría que los dos nos regalaran un par de consejos, porque bueno, el podcast se llama Sin Filtro y con Consejo. Y finalmente, al terminar, me gusta pedirles un consejo a mis invitados o dos que nos puedan regalar a toda la gente que nos está sintonizando. Empezamos, Lorenzo, con algún consejo que nos puedas dejar. Mira, yo creo que el más importante es el que estamos hablando. Hay que cuidar las palabras. Hay que mimar las palabras y hay que conocerlas. Parte de la magia blanca que tienen los magos y las hadas es que saben lo que dicen y saben utilizar la palabra correcta en el momento correcto y con la intención adecuada. Entonces, cuidado porque las palabras pueden dañar y pueden destruir, pero las palabras también pueden construir y pueden crear bondad. Entonces, yo diría que cuidemos el lenguaje. Definitivamente. Marianita. Híjole, pues en alguno de los tantos podcasts que ha hecho Lorenzo habló de algo que me pegó mucho y es como persona y como terapeuta, ¿no? Y algo así dijiste, Lorenzo, de que para que las sociedades se transformen, primero se tienen que transformar las personas. Entonces, sí. ¿Cuál sería mi consejo? Que pues desde casa, ¿no? Como individuos y sobre todo como mamás y papás, pues empecemos ese trabajo de transformación y qué mejor, como dice Lorenzo, que a través de las palabras y pues sí. Qué mejor que a través de las palabras en los cuentos, ¿no? Definitivamente. Pues les agradezco muchísimo, Lorenzo Pallares. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu experiencia, por compartirnos en este podcast lo maravilloso que es la cuentoterapia. Gracias, Lorenzo. Gracias a ti y cualquier cosa que si surgieron dudas, pues pueden entrar en nuestra página web, que también hay un blog dentro, que es www.cuentoterapia.com y a partir de ahí puedes conocer cuáles son nuestras formas de hacer y he pedido antes un consejo palabra y si me permite un segundo consejo sin filtro. Claro. Y es que le dijeron a Einstein que cuál era la mejor forma para que un niño fuera inteligente. Y él dijo, cuéntele cuentos de hadas. Y la persona que le preguntó dijo, ya, pero cuando le cuente cuentos de hadas tendré que hacer ejercicios, laberintos, rompecabezas para que mi hijo sea más inteligente. Le dijo, no, señora, cuéntele más cuentos de hadas. Así que ese sería mi consejo, que empiecen a contar más cuentos. Que la vida necesita cuentos, pero los cuentos que creemos que duermen a los niños, lo que hacen es despertar la conciencia de los adultos. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Pamela. A ti. Gracias, Lorenzo. A ti. Y próximamente te tendremos de nueva cuenta junto con Mariana. Marianita, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela, y gracias a ti, Lorenzo, por este tiempo, porque sabemos que por allá es de madrugada y bueno, tú siempre dispuesto a compartir y colaborar y seguir expandiendo tu conocimiento y dejando semillas en el aire. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo, Mariana. Y bueno, les vamos a dejar también en el podcast, les vamos a dejar las redes sociales de Lorenzo, de Mariana. Si quieren contactarlos, si quieren más información, se pueden comunicar con ellos. Y también, por supuesto, recuerden que se pueden suscribir a mi podcast Sin Filtro y con Consejo en nuestras diversas redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok y Facebook. Ahí nos encuentran. Si se quieren también anunciar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras diversas redes sociales. Nos dejan mensajes
mensaje y nosotros nos comunicamos con ustedes. Y bueno, este fue un episodio más de Sin Filtro y con Consejo. Espero les haya gustado mucho. Gracias de nueva cuenta, Lorenzo, Mariana. Bonito día. Gracias. Si quieres anunciarte en mi podcast Sin Filtro y con Consejo, te invitamos a que visites nuestras diversas redes sociales. Puedes mandarnos mensaje a través del Instagram, del Facebook. También nos encuentras en TikTok, en el podcast de Spotify y también, por supuesto, en YouTube. Mándanos tu mensajito y ahí te explicamos todos los términos y condiciones para que formes parte de Sin Filtro y con Consejo.